Las instituciones sociales según Emile Durkheim. Buen día, jóvenes. ¿Cuántas reglas han seguido sin que nadie se las recordara? Se levantaron a cierta hora, se vistieron de cierta manera, saludaron a su familia, llegaron a la escuela y se sentaron en su lugar. ¿Quién les ordenó hacer todo eso? Nadie directamente, ¿verdad? Y sin embargo, lo hicieron. ¿Por qué? Esa pregunta tan simple nos lleva al tema que vamos a estudiar hoy. Las instituciones sociales como hechos sociales según Emile Durkheim. Les voy a compartir algo. Hace más de 100 años, un sociólogo francés descubrió que la sociedad funciona como un cuerpo humano y que existen fuerzas invisibles que moldean nuestro comportamiento todos los días sin que nos demos cuenta. ¿Quién fue Emile Durkheim? Permítanme presentarles al protagonista de nuestro video de hoy, Emile Durkheim. Fue un sociólogo francés que vivió entre 1858 y 1917. Ahora, bien, ¿qué hace a Durkheim tan especial? Este hombre es considerado uno de los padres de la sociología moderna. Él se preguntó algo que nadie antes había cuestionado seriamente. ¿Por qué la sociedad se mantiene unida? ¿Qué es lo que hace que millones de personas puedan convivir sin caer en el caos? Durkheim fundó una corriente de pensamiento llamada funcionalismo. Ahora, sé que la palabra les puede sonar complicada, pero les voy a explicar de qué se trata con un ejemplo simple que estoy seguro van a entender. Miren su mano, por favor. Su mano es parte de su cuerpo, ¿cierto? Pero su mano no podría funcionar sola. Necesita del cerebro que le envíe señales, de los músculos que la mueven, de la sangre que le llegue a través de las venas, del corazón que bombea esa sangre. Todos esos órganos trabajan juntos de manera coordinada para que ustedes puedan mover la mano. Si uno de esos órganos falla, todo el sistema se ve afectado. Pues bien, Durkheim decía que la sociedad funciona exactamente así, como un organismo vivo. La sociedad está compuesta por diferentes órganos que llamamos instituciones sociales. La familia, la escuela, el gobierno, las iglesias, los hospitales. Cada una de estas instituciones tiene una función específica y todas trabajan juntas para que la sociedad se mantenga en orden y en equilibrio. ¿Ya empiezan a ver la relación? Ustedes, en este momento, son parte de al menos dos instituciones. Su familia
y la escuela. Y cada una les exige comportarse de cierta manera, ¿o no es así? Ahora, vamos a profundizar un poco más en esta idea. El enfoque de Durkheim se conoce con un nombre un poco largo: estructural funcionalismo. No se asusten, vamos a dividirlo para entenderlo mejor. Estructura se refiere a las partes que forman algo, a su organización. En nuestro caso, las estructuras son las instituciones sociales: familia, escuela, gobierno, religión, economía. Son como los pilares de un edificio. Función es el trabajo o papel que cada parte desempeña. Cada institución tiene una función específica que beneficia al conjunto de la sociedad. Veamos algunos ejemplos concretos que ustedes viven día a día. La familia tiene la función de cuidarnos, protegernos, enseñarnos los primeros valores, darnos afecto y seguridad. La escuela tiene la función de educarnos, transmitirnos conocimientos, prepararnos para el futuro y formar ciudadanos responsables. El gobierno tiene la función de crear leyes, mantener el orden público, administrar recursos y garantizar nuestra seguridad. Ahora bien, lo interesante: cuando todas estas instituciones funcionan correctamente, la sociedad está en equilibrio. Hay orden, estabilidad. Las personas saben qué esperar unas de otras. Pero, ¿qué pasa cuando algo falla? Imaginen que de repente las escuelas dejaran de funcionar. ¿Qué pasaría? Miles de jóvenes sin educación, sin preparación para el futuro, sin un espacio de convivencia organizada. O imagine que el sistema de salud colapsara completamente. Todo el organismo social se vería afectado. Durkheim identificó dos problemas graves que pueden afectar a la sociedad. Primero, la anomia. Esta palabra viene del griego y significa sin ley o sin normas. La anomia ocurre cuando hay una falla de reglas claras, cuando hay desorganización social. Piensen en un partido de fútbol sin árbitro, sin reglas claras. Sería un caos. Pues eso es la anomia en la sociedad. Segundo, el conflicto social, que puede llevar a la violencia y a la desintegración de una sociedad. Cuando los grupos sociales no logran ponerse de acuerdo, cuando hay choques graves de intereses, la sociedad puede fragmentarse. Por eso, según Durkheim, es fundamental fortalecer los mecanismos que mantienen la cohesión social, el orden y el equilibrio. Las instituciones son precisamente esos mecanismos. Llegamos ahora al concepto más importante de toda la teoría de Durkheim: los hechos sociales. Preste mucha atención, porque esto es fundamental. Una pregunta:
¿Alguna vez han sentido que tienen que hacer algo aunque nadie se los ordene directamente? Por ejemplo, cuando van a una boda, ¿por qué se visten de manera elegante? ¿Quién los obliga? Nadie, pero lo hacen. Cuando entran a una biblioteca, ¿por qué hablan en voz baja? Nadie le dice, apenas entran. Pero ustedes ya saben que deben guardar silencio. ¿Por qué hacen fila en una tienda en lugar de empujar a todos para llegar y ser primero? Todos esos comportamientos son lo que Durkheim llama hechos sociales. Él los definió así. Son formas de actuar, de pensar y de sentir que son exteriores al individuo y que tienen un poder de coacción sobre él. Ahora voy a explicarles esta definición parte por parte, porque es muy importante que ustedes la comprendan bien. Primero, son exteriores al individuo. Esto significa que los hechos sociales no nacen dentro de nosotros, ya estaban ahí antes de que naciéramos. La sociedad nos los enseña desde que somos pequeños. Ustedes no inventaron la costumbre de saludar, de usar ropa, de celebrar cumpleaños. Todo eso ya existía cuando llegaron al mundo. Segundo, tienen poder de coacción. Coacción significa presión, obligación. Los hechos sociales nos obligan, nos presionan para que actuemos de cierta forma. Pero ojo, no es una obligación violenta, es más sutil. Es la presión que sentimos cuando sabemos que así se deben hacer las cosas. Y aquí les voy a compartir un dato que les demuestra el poder de los hechos sociales. Durkheim realizó un estudio famoso sobre el suicidio. Ahora bien, ¿qué puede haber más personal, más íntimo que la decisión de una persona de quitarse la vida? Uno pensaría que es un acto completamente individual, ¿cierto? Pero Durkheim descubrió algo asombroso. Las tasas de suicidio no son aleatorias, siguen patrones sociales muy claros. Encontró que había más suicidios en ciertas religiones que en otras, más en hombres que en mujeres, más en personas solteras que casadas, más en tiempos de crisis económica. Es decir, incluso algo tan personal como el suicidio está influenciado por factores sociales. Increíble, ¿no les parece? Los hechos sociales tienen tres características que deben recordar. Uno, son generales, no son individuales, sino colectivos. Son compartidos por la mayoría de los miembros de una sociedad. Por ejemplo, en México es un hecho social celebrar el Día de Muertos, saludar de beso en la mejilla, comer tortilla. Dos, son externos, existen fuera de las personas individuales, están en la cultura, en las costumbres, en las instituciones. Tres, son coercitivos, nos obligan a actuar de cierta manera y si no lo hacemos, hay consecuencias. Pueden ser consecuencias legales como una multa o un castigo, o pueden ser consecuencias sociales como el rechazo, las críticas.
las miradas de desaprobación. Por ejemplo, si ustedes llegaran mañana a la escuela en pijama, ¿qué pasaría? Nadie los metería a la cárcel, pero seguro recibirían miradas extrañas, comentarios, burlas. Esa es la coacción social. Durkheim también clasificó los hechos sociales en dos tipos importantes. Los hechos sociales normales son aquellos comportamientos que la sociedad practica regularmente. Es lo común, lo esperado, lo que la mayoría hace. Por ejemplo, ir a la escuela es un hecho social normal. Trabajar para ganarse la vida es un hecho social normal. Celebrar las fiestas patrias es un hecho social normal. Por otro lado, están los hechos sociales patológicos. La palabra patológico viene de patología, que significa enfermedad. Entonces, los hechos patológicos son completamente extraordinarios, anormales, que se salen de lo común y que pueden poner en riesgo la estabilidad de la sociedad. Por ejemplo, la delincuencia es un hecho social patológico. La corrupción generalizada es un hecho patológico. Las epidemias de violencia son hechos patológicos. Pero aquí viene algo interesante que Durkheim señaló. Incluso los hechos patológicos tienen una función. Son como síntomas que le indican a la sociedad que algo no está funcionando bien, que es necesario hacer cambios, adaptarse. Es como cuando nos da fiebre. La fiebre es una señal de que algo anda mal en nuestro cuerpo, pero también es parte del mecanismo de defensa. De la misma manera, los hechos patológicos permiten que la sociedad se reajuste de manera gradual. Ahora sí, vamos a conectar todo lo que hemos visto. Si los hechos sociales son esas formas de actuar, pensar y sentir que moldean nuestro comportamiento, ¿quién se encarga de que se cumplan? ¿Quién vigila que las personas sigan las normas? La respuesta es las instituciones sociales. Las instituciones son los organismos encargados de regular la interacción entre los individuos que componen la sociedad. Son los guardianes del orden social. Piensen en su familia. ¿Quién establece las reglas en su casa? Sus padres, ¿verdad? La hora de llegar, las responsabilidades, lo que está permitido y lo que no. La familia como institución regula su comportamiento dentro del hogar. Ahora piensen en la escuela. Aquí hay reglas diferentes. Deben llegar a tiempo, cumplir con tareas, respetar a los docentes, vestir el uniforme. La escuela como institución regula su comportamiento educativo. El gobierno establece leyes que todos debemos seguir. Las instituciones religiosas establecen normas morales para sus fieles. Las empresas tienen reglamentos para sus empleados. Las instituciones funcionan mediante algo que Durkheim llamó la conciencia pública. Esta es esa sensación colectiva de que algo está bien o está mal. Ese ¿qué dirán? Que muchas veces nos hace comportarnos de cierta manera. Es la vigilancia social que todos ejercemos unos sobre otros, sin siquiera darnos cuenta. Si alguien hace algo que la sociedad considera inaceptable, la conciencia pública reacciona con críticas, con rechazo, con sanciones.
y esa presión social es muy poderosa. A veces es incluso más poderosa que las leyes escritas. Para cerrar nuestro video, quiero explicarles uno de los últimos conceptos importantes de Durkheim: los tipos de solidaridad social. Durkheim se preguntó, ¿qué es lo que mantiene unida a una sociedad? ¿Qué hace que las personas cooperen en lugar de estar en constante conflicto? Y descubrió que hay dos formas diferentes de solidaridad social, dependiendo del tipo de sociedad. La primera es la solidaridad mecánica. Esta ocurre en sociedades simples, pequeñas, tradicionales. Imaginen una comunidad rural donde todos son agricultores. Todos comparten las mismas creencias religiosas, las mismas costumbres, las mismas actividades. En estas sociedades, la cohesión viene precisamente de que todos son muy parecidos, todos hacen lo mismo, piensan lo mismo, creen en lo mismo. Es como si fueran piezas intercambiables de una máquina. De ahí el nombre mecánica. En estas sociedades la conciencia colectiva es muy fuerte. Hay pocas diferencias individuales y mucho peso de la tradición. Pero conforme las sociedades se vuelven más complejas, más grandes, más diversas, surge un nuevo tipo de solidaridad, la solidaridad orgánica. En las sociedades modernas, como la nuestra, hay una gran división del trabajo. Hay docentes, maestros, ingenieros, mecánicos, comerciantes, artistas, abogados, agricultores. Y así podría continuar con cientos de profesiones diferentes. Cada persona se especializa en algo distinto. Y aquí viene lo fascinante. En lugar de que esa diferencia nos separe, nos une. ¿Por qué? Porque precisamente porque somos diferentes, nos necesitamos unos a otros. Somos interdependientes. Déjenme darles un ejemplo. Esta mañana desayunaron, ¿cierto? Bien. Para que ustedes pudieran desayunar, necesitaron de muchas personas que ni siquiera conocen. Agricultores que cultivaron los alimentos, transportistas que los llevaron a la ciudad, comerciantes que los vendieron, tal vez su mamá o su padre que trajo para comprarlos. Si cualquiera de esos eslabones se rompe, ustedes no desayunan. Lo mismo pasa con todo. Para que ustedes estén aquí, necesitaron transporte. Alguien construyó los vehículos, otros construyeron las calles, las carreteras, otros las mantienen seguras, limpias, para que tengamos luz aquí en la escuela. Hay electricistas, ingenieros, trabajadores de plantas eléctricas. ¿Ya se dan cuenta? En la sociedad moderna dependemos de miles de personas que nunca hemos visto. Y esa interdependencia es lo que nos mantiene unidos. Esa es la solidaridad orgánica. Es como los órganos del cuerpo. Cada uno hace algo diferente, pero todos se necesitan mutuamente para que el organismo sobreviva. Durkheim decía que la solidaridad mecánica fue sustituida gradualmente por la solidaridad orgánica, conforme las sociedades se modernizaban, y esa solidaridad orgánica es la que caracteriza al mundo en el que vivimos hoy. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video. Hagamos un recuento de lo más importante que hemos visto hoy. Emile Durkheim nos enseña a ver la sociedad como un organismo vivo, complejo y coordinado.
Cada institución social, la familia, la escuela, el gobierno, la religión, cumple una función vital para el funcionamiento del conjunto. Cuando todos funcionan bien, hay orden y estabilidad. Cuando alguna falla, toda la sociedad se ve afectada. También aprendimos que los hechos sociales son esas formas de actuar, pensar y sentir que nos moldean constantemente. Son externos a nosotros, pero nos presionan para comportarnos de cierta manera. Existen antes de que naciéramos y seguirán existiendo después de nosotros. Nos unen como sociedad, pero también nos controlan. Vimos que las instituciones sociales son las encargadas de vigilar que esos hechos sociales se cumplan, de regular nuestra convivencia, de mantener el orden. Son los pilares que sostienen el edificio social. Y finalmente comprendimos que en nuestra sociedad moderna estamos unidos por la solidaridad orgánica. Dependemos unos de otros. Nos necesitamos mutuamente, aunque seamos muy diferentes. Esa interdependencia es nuestra mayor fortaleza. Ahora bien, ¿por qué es importante que ustedes sepan todo esto? Y no es solo para aprobar la materia, es porque entender cómo funciona la sociedad los hace ciudadanos más conscientes, más críticos, más responsables. Cuando comprenden que sus acciones individuales tienen impacto colectivo, cuando entienden que las instituciones nos afectan y que nosotros también podemos transformarlas, se vuelven agentes de cambio. La sociología de Durkheim nos recuerda algo fundamental. No somos islas, vivimos en comunidad. Y en esa comunidad, cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar, una función que cumplir, una responsabilidad que asumir. Los invito a que observen el mundo con esta mirada sociológica que acabamos de construir. Cuando salgan, cuando estén con su familia, cuando naveguen en redes sociales, pregúntense, ¿qué instituciones están operando aquí? ¿Qué hechos sociales están influyendo en mi comportamiento? ¿De qué manera dependo de otros? ¿Qué función estoy cumpliendo yo en este organismo social? Recuerden, jóvenes, comprender la sociedad es el primer paso para transformarlo. Ustedes son la siguiente generación que tendrá en sus manos la responsabilidad de hacer que nuestras instituciones funcionen mejor, de fortalecer la solidaridad social, de construir una sociedad más justa y equitativa. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video.